Bienvenidos al episodio número 15 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión conversaremos con Alberto Garín, quien es licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I y doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Como docente, Alberto ha impartido clases principalmente de Historia de la Arquitectura en universidades como la Europea de Madrid, el New School of Architecture and Design de San Diego, California, y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, institución donde además dirige el programa de doctorado desde el año 2017. Con Alberto conversaremos sobre los retos, las particularidades que tiene hacer un podcast sobre arquitectura, sobre historia de arquitectura. Esto porque él colabora habitualmente con Fernando Díaz Villanueva en el podcast La Contrahistoria y además tiene su propio canal de YouTube, Alberto Garín, donde produce los programas Sierra de Historias y Paseo por la Sierra. Esperamos que para ustedes sea de gusto este episodio tanto como lo fue para nosotros. Y recuerden seguirnos por nuestras redes, siempre buscando el usuario @eventosdearq. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión estamos honrados justamente con la participación en el podcast de Alberto Garín, un destacado académico que tiene una licenciatura en Historia del Arte y Arqueología y tiene estudios de doctorado en Arquitectura en la Universidad Europea. Yo me aproximé justamente a conocer la figura de Alberto Garín porque ha tenido varias incursiones en las redes, específicamente y más recientemente a partir de su propio canal de YouTube, donde difunde contenido relacionado justamente a la historia, a la cultura, a la sociedad, a la tecnología, vinculado con la arquitectura. Por eso nos encanta tener a Alberto acá presente para conversar justamente sobre por qué crear este canal, por qué hablar de historia, de cultura, de arquitectura, y cómo le ha ido en esta incursión dentro de los medios digitales y las redes. Nuevamente, Alberto, bienvenido a La Mesa. Muchas gracias, Óscar, gracias por vuestra invitación. Espero cumplir vuestras expectativas. Sí, primero tal vez refrescar un poco tu perfil, Alberto. Obviamente haces estudios en España, en Europa, hiciste diversas pasantías o estudios en diversos países de Europa. Entiendo que llegaste hasta Israel también para hacer algunos estudios, pero también tienes un vínculo con América Latina porque entiendo que estuviste viviendo, radicado un tiempo en Guatemala, en la Universidad Marroquín. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa parte de tu vida? Uy, sí, no es que estuviera un tiempo radicado, es que me hice guatemalteco. Ah, fíjate. Entonces, llegué a Guatemala en 1998 y hasta hoy continúo allí, al menos tengo un pie allí y otro en España. Y entonces llegué en el año 1998 para trabajar en la Universidad Francisco Marroquín, donde comencé a dar clases en la Facultad de Arquitectura. Y en la Facultad de Arquitectura seguí dando clases hasta que en 2017 ya me pasaron a dirigir el programa de doctorado de la universidad. Por el camino hubo una pequeña pausa, 2006-2012, que es cuando estuve en la Europea de Madrid para sacar el doctorado en arquitectura, y donde seguí dando clases en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de la Europea. Pero en 2012 regresé a la Marroquín, regresé a Guatemala, y como te decía, incluso tengo la nacionalidad guatemalteca, tengo familia en Guatemala, tengo casa en Guatemala, entonces tengo un claro vínculo con ese país. Qué bueno, qué bueno. Yo casualmente he tenido la oportunidad de ir una vez a Guatemala, pero no sé si es exactamente la competencia, obviamente tú lo sabrás más, pero a mí me llevó la Universidad Rafael Landívar. Y a pesar de que fue muy poco el tiempo, pues Guatemala me llamó mucho la atención. Quiero volver, pero en plan turismo. Pues bueno, la Universidad Rafael Landívar, más que la competencia, es el complemento. Mi universidad, las dos universidades son privadas. Bien, la Rafael Landívar fue creada por los jesuitas y sigue estando dirigida por la Compañía de Jesús. Bien, digamos que tiene un posicionamiento ideológico más de centro-izquierda. Mi universidad fue creada por un grupo de empresarios hace más de 50 años, con un posicionamiento más liberal, más capitalista. Bien, entonces, digamos que nos complementamos porque un estudiante que acuda a la Landívar y después venga con nosotros o viceversa, tiene un espectro ideológico más amplio que si solo se queda en una de las dos. Sí, se entiende. Bueno, también Guatemala tiene sus particularidades culturales, históricas y políticas, ¿no? Pero
Quería traer esto a colación para partir, Alberto, porque obviamente nos vinculan a los países iberoamericanos y a España, justamente la cultura hispánica, nuestra hispanidad, ¿no? Hispanidad justamente que lo más básico que uno podría decir, la lengua castellana, que manejamos en la mayoría de los países de Iberoamérica como lengua principal, obviamente nos vincula, como en mi caso, a conocer contenido que se está desarrollando sobre arquitectura en las redes, por ejemplo, desde España. Yo debo reconocer que soy afín a escuchar muchos podcasts y transmisiones por YouTube de creadores de contenido en España, obviamente por la vinculación primero de la lengua y segundo porque creo que hay temas afines. Entonces, te quisiera preguntar ahora, para iniciar ya la conversación, entendiendo que tienes un perfil académico muy marcado y por los cargos que has detentado como mencionas, pues parece y no parece tan extraño en la actualidad que justamente te hayas sumado a la creación de contenido en Internet, ¿no? ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué crees que esto es de provecho tanto para ti como para las audiencias que has estado creando? Bueno, creo que el punto de partida sería casi en el comienzo de mi educación formal siendo niño. Una de las principales inconvenientes que yo encontraba en esa educación formal era el poco atractivo que la mayor parte de los profesores que tuve, y que posiblemente pueda ser tu caso, si pensamos en la educación formal, la obligatoria, y después, en el final de la secundaria y la universidad, vas a pasar por las manos de fácil un centenar de profesores, de los cuales te van a dejar huella 5 o 6 y te preguntas por qué los otros 95 no te dejaron esa huella, y probablemente porque su capacidad docente era limitada. Bien, a lo mejor los hombres o las mujeres ponían mucho empeño, pero no la suficiente capacidad para hacer atractiva la clase. Ojo, no divertida, pero sí que, por muy difícil que fuera, te resultara atractivo. Claro, cuando empecé a dar clases en las escuelas de arquitectura, me tocaba la asignatura, y lo vas a entender bien porque tú estás en el mundo de la arquitectura, me tocaba, digamos, la asignatura, lo que en España me llaman las Marías, ¿no? Asignaturas, bueno, Las de tres relleno, Marías. eso es, de relleno, que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, pero en las que uno no pone mucho coco, que es la historia de la arquitectura. O sea, ¿por qué los arquitectos tienen que recibir clases de historia de la arquitectura, o los abogados de historia del derecho, o los economistas de historia de la economía? Cuando por lo general suele ser un tipo de clase muy enciclopédica, donde vuelcan una serie de datos, muchos, que uno memoriza, después lo repite y ya está. Entonces, esa forma de divulgar la historia en particular y la docencia en general, yo me preguntaba, ¿qué es lo que tenían los buenos profesores que me hacían atractivas sus clases? Y pongo un ejemplo muy rápido cuando yo era niño, don Julián, y además le digo don Julián con el don más que merecido en matemáticas, porque don Julián hizo que todos sus estudiantes fuéramos unos buenísimos estudiantes de matemáticas, que plus le ponía. Entonces, esa ha sido mi obsesión desde que comencé a dar clases. Yo comencé a dar clases en el año 94, bien, cuando todavía estudiaba en París. Daba clases de práctica arqueológica, porque yo me licencié en Historia del Arte y Arqueología. Y luego ya a partir de 98 siempre en facultades, en escuelas de arquitectura. ¿Qué podía hacer para que esa asignatura poco atractiva se convirtiera en más atractiva? Y entonces me di cuenta que había que romper ese cliché del corsé tipológico, estilístico, ¿de acuerdo? Donde uno se limita a repetir un recetario, ¿no? El románico son muros gruesos y espacios oscuros, el gótico son muros elevados y espacios luminosos, el renacimiento, y etcétera. Había que romper, porque en realidad eso lo único que servía era como buen recetario para que uno lo memorizara, lo repitiera de manera conveniente en el examen, y a partir de ahí parecía que era suficiente para que uno entendiera esto de arquitectura. Y claro, como arquitectos, y me da igual que sea como arquitectos, podría ser como abogados, como guionistas, como la profesión que quieras, no sacarán provecho de la experiencia de otros que antes de ellos experimentaron, en el caso de arquitectura, con los espacios. Y entonces me he esforzado siempre en mis clases por tratar de hacer una divulgación donde no te quedes en la tipología, en el recetario, en el estilo. Bueno, cuando empecé a colaborar con Fernando Díaz Villanueva en su podcast de historia, La Contrahistoria, y vi lo que él hacía en paralelo a la contrahistoria, a otra serie de programas que ya se apoyaban sobre imagen, sobre vídeo, me dije a mí mismo, cáspita, este es el camino que yo estaba buscando para hacer llegar lo que yo quería contar. Porque claro, un debate que tenemos en el mundo académico es el hecho de
encontrarnos entre nosotros mismos en congresos muy sesudos, donde nos juntamos 20 especialistas, nos contamos las cosas que hemos descubierto. De los 20 que están allí, solo te escuchan 3, con lo cual, por mucho que tu investigación sea relevante, la capacidad de divulgarla es muy limitada. Entonces, ¿cómo trasvasar eso a un público más general que pueda aprovechar y que pueda decir, oye, pues qué interesante algo tan anodino como la historia de la arquitectura o la historia del arte en general? Y creo que una plataforma como YouTube, no porque sea YouTube, cualquier plataforma que te permita abrirte a un público más amplio, es un camino muy interesante para que todas estas ideas que te estoy contando, de cómo mejorar la divulgación, cómo hacer una docencia más atractiva, y en mi caso concreto, cómo hacer que la gente se sienta más cautivada por la historia del arte o la historia de la arquitectura, me parece que era el camino más atractivo. Es interesante porque nombras el caso de tus colaboraciones en el podcast específicamente de la Contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva, eh, donde justamente hay un gran aporte desde el punto de vista de información fáctica, el dato histórico, la relación entre la construcción de un edificio, el contexto cultural, social, económico, político, tecnológico. Pero justamente ese podcast es solo de audio. Y cuando tú haces tu propio canal, se suma la imagen, el material audiovisual. Entonces ya hay un paso más justamente que el contenido que tú manejas y se está sumando con la transmisión de videos, de imágenes. Bueno, obviamente la producción y la periodicidad que tú tienes con tu canal es muy diferente a la de Fernando, porque obviamente el tuyo tiene el tema de la grabación y más postproducción, pero de nuevo, le suma un paso más, que incluso en aquellos episodios donde no estás hablando de arquitectura, porque hay algo que también es evidente y hay que comentar, que estrictamente tu podcast o tu programa de YouTube no es de arquitectura, sino que hay algunos que están dedicados a edificios, y aunque no se esté hablando de edificios, una de las capas que tú le sumas a los relatos siempre es alguno vinculado a la arquitectura. Entonces también te quisiera preguntar, bueno, porque te lo pregunto porque tal vez yo que también soy docente de materias que tienen que ver con historia, con teoría de la arquitectura, pues tal vez uno practique y tiene muy vivo lo que es el relato, pero con la tarea que haces tú se le está sumando la producción audiovisual. Entonces, ¿qué dificultad o qué ventaja le está sumando justamente que para transmitir estos contenidos tengas que ser también casi que lo que era un productor de televisión, un productor de una película, ser como el corte final, ¿no? El corte del director, ¿no? ¿Qué crees que este tipo de tarea le ha sumado a tu difusión de contenidos? ¿O con qué sorpresa te has encontrado al hacer este tipo de tareas? Bueno, es cierto que de partida, cuando yo decido empezar este programa en YouTube, Sierra de Historias, mi idea era imitar el modelo de Fernando, o sea, hacer un relato que se pueda oír como programa de radio, pero bueno, después de tantos años en escuelas de arquitectura, me resulta muy difícil no apoyarme sobre imágenes. Obviamente, la mejor forma de vivir el arte es en directo, es decir, si puedo visitar la catedral, pues entenderé mucho mejor la catedral que si la veo en fotografías o si la veo en alzados o en planta. Pero dado que no podemos estar todos juntos visitando la catedral, pues hay que tirar de recurso gráfico. Entonces, claro, desde el día 1 me di cuenta que no podía hacer solo un programa de audio, aunque sí es cierto que intento que la locución del programa se haga de tal manera que si alguien solo pudiera escucharlo, es cierto que tendría que retener en su cabeza ciertos nombres, a lo mejor para completar bien el discurso que estoy echando, pero no sería estrictamente necesario. Al final sí es necesario, al final sí tengo necesidad de apoyarme sobre las imágenes. ¿Qué es lo que descubro con las imágenes? Tengo muy claro cuando voy a contar algo, sea de historia del arte, ya digo, relativo a la pintura, escultura, arquitectura, urbanismo, quiero hacer algunas cositas de música, tengo muy claro las imágenes fundamentales que voy a utilizar. Porque uno de los principios en los que me baso es hablar de cosas que he visto, que he conocido con mis ojos. No todo lo que muestro lo he visto con mis ojos, pero sí el corazón de cada programa es algo que he conocido. Bien, esto además es un criterio que yo decidí establecer conmigo mismo desde que empecé a dar clases de arquitectura en el año 98.
no hablar de aquellos edificios que no conocía. Porque claro, es muy difícil hablar de un edificio, y tú lo sabes mejor que nadie. O sea, ¿cómo podemos hablar de un edificio a partir de la fachada? Estas cosas de cuando vas paseando por la calle con los amigos y dicen, ¿aquel edificio qué te parece? Pues no lo sé. Visto por fuera, pues estoy viendo una fachada. O sea, la arquitectura es espacio, entonces tendré que vivir en espacio para entender ese edificio, ¿de acuerdo? Es como si me dicen, ¿esta persona qué te parece? Pues bueno, tiene los ojos bonitos, pero no sé si es buena persona, mala persona, es eficaz, no es eficaz, es simpático, antipático, es capaz de gestionar bien, no lo sé. Entonces, quedarme con los ojos bonitos no me dice absolutamente nada de esa persona. Y tenemos el riesgo de que muchas veces la arquitectura nos la enseñan por los ojos y por las fachadas, y con eso parece que hemos valorado el edificio y no significa nada. Bien, entonces, dada esa necesidad de elegir solo las obras de arte que yo conocía, que es el punto de partida, una de las cosas que he descubierto a medida que iba produciendo y que tenía que completar esas imágenes con otras imágenes, es que he descubierto obras de arte que me han resultado inesperadamente atractivas y que me han movido a tratar de buscarlas. Entonces, es muy simpático porque ahora mi familia lo sabe bien. Si les propongo ir un fin de semana a algún lugar, de partida, esa propuesta de viaje, de salida de casa y demás, puede parecer interesante, divertida, pero en el segundo 2 ellos se dicen a sí mismos, maldición, nos va a ir a enseñar ese retablo que ha descubierto hace poco, ese museo de ese escultor desconocido que acaba de encontrar, bien, para poder completar. Entonces, si algo agradezco a la creación del programa es la cantidad de arte que estoy descubriendo. Por supuesto, no estoy hablando de las grandes obras de arte que aparecen en todos los libros, grandes obras de arte porque aparecen en todos los libros, no porque por per se sean grandes obras de arte, o las que yo ya conocía previamente, sino todas esas pequeñas obras que van completando lo que yo puedo estar contando sobre determinados artistas. Se me viene a la mente uno muy rápido para ponértelo como ejemplo. El ciclo de María de Medici, que le pinta Rubens en los años 20 del siglo XVII, este se exhibe en París, en el Louvre. Yo lo he visto en persona, porque yo trabajé en el Louvre hace años, lo he visto en persona un montón de veces. Nunca me había fijado, o sea, yo siempre fui a ver los cuadros más, digamos, más importantes, más conocidos, más famosos del ciclo de Rubens. Cuando me detuve en el momento de hacer el programa cuadro a cuadro, yo pensé, cáspita, he estado docenas de veces delante de ese cuadro y no me había dado cuenta. Entonces, a la larga, el primero que aprende muchísimo de los programas soy yo. Y a lo mejor incluso aprendo mucho más de lo que puede aprender la gente que ve los programas. Sí, y es algo que tal vez los que somos docentes lo tenemos bastante claro, y que uno no para de seguir aprendiendo cuando prepara cada curso, cada clase, por la propia justamente labor de preparar la clase y documentarse, y aunque uno de historia del Renacimiento, pues a la 10ª vez que lo ves, que des la clase, si no has hecho una actualización, un cambio de enfoque, sumado a alguna bibliografía, pues más bien habla muy mal como docente, ¿no? De uno. Pero hay algo bien interesante que mencionas, Alberto, y que comparto, que es el tema de justamente hablar de lo que uno domina, de lo que uno conoce. Sin embargo, considero que la mayoría de las plataformas, no las plataformas per se, pero el modelo de la plataforma y los creadores de contenidos que hay transmitiendo de Instagram, YouTube, Spotify y diversas más redes que yo ni conozco y que van saliendo cada día, pues justamente tienen como atractivo lo contrario. Digamos, hablar no del dato duro, hablar no del documento histórico, hablar no necesariamente de lo que conozco, sino más bien el comentario, no digamos fácil, porque no creo que sea el comentario fácil, pero abordar justamente a la interpretación o hablar rápidamente de, oye, mira, yo no conozco este edificio, no conozco una obra de arte, pero en las redes, pero a través de su difusión, pues yo tengo cierta relación con esto y podría hablar, por ejemplo, de un cuadro de pintura, ¿no? Y por eso justamente me llama la atención el formato que tú manejas, porque pareciera, o tú me puedes, lo podrías refutar, que más bien el formato va un poco en contracorriente con respecto al contenido corto, sin mucho respaldo que puede tener no solo los podcasts de arquitectura, sino la creación de contenido digital en, en cualquier disciplina, ¿no? ¿Tú sientes que eso ha sido un freno de repente para captar más audiencias, o más bien crees que eso es lo que te ha diferenciado con respecto a otra difusión de contenido en arquitectura, principalmente en redes sociales?
Fíjate que eh, comenzaría a responderte por en qué momento a mí me hubiera gustado hacer este canal. O sea, en qué momento me hubiera gustado descubrir un canal como este, o un medio para hacer un canal como este y hacerlo. Y probablemente me hubiera gustado cuando yo acababa mi carrera hace 30 años. Entonces poner en marcha este canal. ¿Qué habría ocurrido? Pues que probablemente habría hecho un formato muy similar al de otros youtubers vinculados a arquitectura que hacen un trabajo muy meritorio, pero que como tú dices van a ese brochazo rápido, a esa, estoy pensando, respuestas ya, entre comillas, prefabricadas. Bien, o sea, yo hay un debate que tengo, me parece siempre muy divertido, ¿no? La arquitectura románica es oscura y la gótica es luminosa. No, la arquitectura románica es oscura y la gótica también, al menos a nivel de las personas. O sea, Mm. hasta 2 metros de altura, 3 metros de altura, las iglesias góticas viven en penumbra porque es el mundo de los pecadores. Entonces, cuando veo, porque yo veo muchos podcasts de arquitectura y veo que me repiten una y otra vez esta cuestión de que la arquitectura gótica es luminosa, digo, bueno, sí, la bóveda sí, pero abajo no es luminosa. Pero yo estoy seguro que hace 30 años habría dicho la arquitectura gótica es luminosa. Entonces, pasados 30 años y después, como te decía antes, de ser yo el que vivo las obras de arte de las que hablo, comparto mis experiencias con esas obras de arte. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues puede provocar que la gente que lo escuche le llame la atención. Oye, todo el mundo dice que la arquitectura gótica es luminosa y este tipo dice que no. ¿Estará equivocado? Claro, en este debate es tan fácil como ir a una catedral gótica cuando tiene las luces eléctricas apagadas, ¿vale? Y ves qué ocurre a lo largo del día dentro de esa catedral. Y claro, a mediodía, que es cuando el sol te está dando de lleno, tiene luz, pero fuera de esos momentos centrales del día, el resto del tiempo la parte baja está en penumbra. No lo digo yo, vas a la catedral gótica, lo experimentas y asunto resuelto. Entonces, llegados a ese punto, ¿a qué público puedo llegar? Pues puedo llegar a públicos de edades muy variopintas, pero en muchos casos llegaré a un público que no está comenzando a adquirir ese conocimiento, que es lo que a mí me pasaba hace 30 años, cuando comenzaba a adquirir ese conocimiento, entonces tenía que estar construyendo el armazón de ese mi propio conocimiento, sino una gente que tiene más edad y que puede decir, oye, pues es cierto, esto que está contando este hombre, yo durante años acepté esa máxima y de repente cuando lo he experimentado, después de muchas veces, me he planteado mismo, pues a lo mejor no está tan desacertado lo que está contando el Targarín. Y entonces, claro, cuando yo veo mis estadísticas en YouTube me doy cuenta que mi público principal son gentes de 45 años para arriba. Entonces, ¿por qué? Porque no es que los más jóvenes no tengan capacidad para entender lo que estoy contando, sino que cuando ellos terminen de construir su conocimiento, como yo terminé de construir conocimiento cuando tenía 20 o 30 años, podrán en ese momento entrar al debate y decir, oye, y con todo esto que me han contado de partida, ¿ahora puedo criticarlo? ¿Puedo ponerlo en duda? Sí. Pero claro, solo puedo ponerlo en duda cuando he entendido bien que el cimiento de lo que me están contando. O sea, no puedo ponerme a criticar, a poner en duda cuando tengo 20 años. Necesito tener acumulada toda esa información para entonces decir, ahora sí, ahora ya me puedo atrever a empezar a criticar. Te puedo poner otro ejemplo muy rápido que también es muy habitual. Las pinturas medievales son tipos que han olvidado cómo se hace una figura canónica, una figura clásica, ¿vale? Las esculturas de los griegos y demás, y pintan como si fueran cómics. A ver, chaval, estás hablando que hay tíos que van a estar pintando como cómics durante 700 años y no hay ni uno solo que quiera hacer pintura naturalista. O sea, no aparece ningún genio por ahí en 700 años, en 40 generaciones, no aparece ningún niño brillante que pinte de una forma, ¿no? O sea, si están pintando como cómics será porque el 99% de los clientes le exigen que pinte como cómics. O sea, chaval, no me seas muy naturalista que puedes caer en la idolatría. Entonces, claro, de partida tienes que ver mucha pintura medieval hasta que te hagas la pregunta a ti mismo de, oye, ¿y si todos pintaban como cómics durante 600, 700 años? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo, ya digo, ningún muchacho que aparece y con 10 años pinta como los dioses en plan Picasso? Y porque Picasso, antes de hacer abstracción, hacía una pintura naturalista con 13, 14 años espectacular. O sea, porque eso no ocurre durante tantos siglos. Pero para poderte hacer esa pregunta, primero tienes que acumular ese conocimiento previo. Sí, me hace mucho sentido y me hiciste recordar que yo cuando llegué a Chile desde Venezuela a hacer acá mis estudios de posgrado, tuve como profesora a José Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura, que por datos fue justamente el que hizo junto a Germán del Sol el pabellón de Chile en la Expo Sevilla del 92, que fue como bien alabado y marca historiográficamente el inicio de la arquitectura contemporánea en Chile. Justamente decía eso, que cuando él se graduó y que tenía los grandes referentes de la modernidad, él esperó un tiempo antes de planificar
su Grand Prix, ¿no? A conocer algunas obras de Le Corbusier, Mies, no recuerdo cuál más me había mencionado, pero principalmente por lo que tú mencionabas, porque él decía, oye, yo necesito estar más preparado para llegar a ver la obra del maestro, porque si no me voy a sentir abrumado y se la voy a comprar toda, ¿no? Yo necesito tener un mayor bagaje cultural para llegar y conversar de tú a tú con la obra y entender por qué son las cosas y entender por qué hay cosas que no son fantásticas como uno dice, ¿no? Pero definitivamente, como te digo, eso tal vez es nadar un poco en contracorriente con lo que supone la creación continua de contenido, no necesariamente de una alta relevancia o preparación para mantenerse vigente en las redes, ¿no? Y eso también estaría vinculado a otra pregunta muy importante, Alberto, que obviamente tiene relación con lo que ya mencionaste. Uno hace contenido de arquitectura para transmitirle a quienes no son arquitectos para que conozcan y tengan más cultura arquitectónica, o uno hace contenido de arquitectura para hablar con los colegas y debatir justamente sobre coyunturas, problemáticas, falencias o particularidades de lo que es la práctica arquitectónica. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo has abordado tú a partir de la creación de contenido que haces? Bueno, en realidad considero que mi gusto por hablar de la arquitectura es porque inevitablemente los seres humanos vivimos en el espacio. No estamos en un éter indefinido sin límites. Y desde que somos conscientes de que hay seres humanos, somos conscientes de que hay seres humanos, no porque el ser humano esté vivo, porque obviamente los Homo habilis o los Homo erectus o los primeros cromañones desaparecieron hace cientos o cientos de miles de años, sino porque conservamos no solo la cultura material, no solo el útil excellense, sino sobre todo conservamos los espacios modificados por estos seres humanos. O sea, es muy interesante porque el principal testimonio de que antes de nosotros vivieron muchísimas personas es porque modificaron el espacio. Entonces, pensemos en nuestro mundo contemporáneo. Imaginémonos que mañana desaparece la humanidad por la razón que sea y al cabo de 2000 años llegan tipos desde, qué sé yo, Marte, y llegan a la Tierra y quieren saber qué ocurrió 2000 años atrás. Claro, si buscaran los principales testimonios de esa civilización desaparecida, los principales testimonios son modificaciones de espacio, es decir, arquitectura. Los principales testimonios, no estamos hablando solamente de las grandes catedrales o los palacios o los museos, estamos hablando de las carreteras, estamos hablando de los puentes, estamos hablando de los muros o las alambradas que cercan los campos de cultivo, porque todo eso es arquitectura. O sea, tú en el momento que estás modificando el espacio mediante el añadido o la eliminación de un material, estás construyendo, estás haciendo arquitectura. Entonces, claro, es muy difícil entender las sociedades humanas si no tenemos en cuenta cómo han modificado el espacio en el pasado. Bien, y es muy llamativo porque hace un momento estaba corrigiendo el borrador de uno de los últimos libros de un colega historiador, un tipo maravilloso, José Soto Chica. Y entonces con Soto Chica es muy simpático, él es especialista de Alta Edad Media, Imperio Bizantino, visigodos en España, el final del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que debatimos, él me trae documentación, ¿no? Es que he visto tal carta, he visto tal documento, ¿y tú por qué me dices lo contrario? Y yo digo, bueno, pues que porque he visto 3 documentos y yo he visto 300 iglesias. Entonces, no importa que tú me digas que tal papa era superior o inferior al patriarca de Constantinopla. Si las 300 iglesias que yo te voy a enseñar son todas según el rito bizantino, pues la respuesta está dada. O sea, ¿quién manda? Pues el que ha conseguido que las 300 iglesias sean todas iguales, siguiendo el rito del patriarca de Constantinopla. Entonces, ¿cómo podemos entender a los seres humanos sin pararnos a mirar cómo han modificado los espacios en el pasado? Pero es más, como arquitectos contemporáneos, cuando diseñamos, ¿hasta qué punto somos conscientes de que podemos estar consiguiendo una arquitectura exitosa o absolutamente fracasada sin darnos cuenta de la arquitectura previa? Uno de los últimos programas, creo que el último, sí, este pasado domingo, bueno, como esta grabación puede salir dentro de unas semanas, estamos hablando de una grabación que salió el 23 de julio. Es sobre una localidad del norte de España, en Cantabria, Comillas, donde es muy curioso porque toda la arquitectura histórica es una localidad, es un puerto de mar, es un lugar pesquero. Durante años, durante siglos, los comillanos estuvieron pescando en el mar y en el alta mar, se convirtieron en destacados balleneros, matando ballenas, bien. ¿Cómo es posible que una localidad que era un exitoso puerto de mar no estaba construida en la costa, sino que estaba construida detrás de una pequeña colina, ¿de acuerdo?, que protegía
a ese puerto de las inclemencias del mar. Pues precisamente por eso, porque los tipos vivían en el mar, sabían cómo funcionaba el mar, sabían lo que el mar puede deteriorar, y entonces decidieron no estar a pie de playa, sino protegidos detrás de la colina. Claro, ¿cuál es la única arquitectura que se ha puesto a pie de playa? La arquitectura contemporánea, la arquitectura de los últimos 40, 50 años. ¿Cómo está esa arquitectura? Pues oxidada, estropeada, afectada por la sal del mar, con unos jardines que cuesta muchísimo mantener porque el viento marino está permanentemente tocándolos. Entonces, claro, el arquitecto que se ha enfrentado a ese reto, pues ha cometido dos errores. Uno, o entendía muy bien la situación y fue un canalla engañando a su cliente diciéndole que le iba a construir una casa para toda la vida y es una casa que se va a morir a los 20 años. O dos, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo porque no se puso a estudiar la arquitectura previa, no hizo ese estudio de historia de la arquitectura para decir, oye, estos tipos que llevan aquí siglos, ¿por qué nunca decidieron construir una casa a pie de playa? Y se protegieron siempre detrás de esa pequeñísima, porque estamos hablando de una colina que yo creo que en el punto más alto, pues no creo que llegue ni 30 metros, no sé cómo 25, o sea, es una colina pequeña, esto no estamos hablando de una gran cordillera. Pero hay una comprensión por parte de los comillanos históricos del espacio que están ocupando y de la necesidad de protegerse las inclemencias del mar, que se refleja en esa arquitectura tradicional, que el arquitecto contemporáneo, a lo mejor incluso hay una tercera posibilidad, en un ejercicio soberbia, no importa, con mis nuevos materiales me puedo enfrentar al mar. Y quizás funcione, pero de momento, cuando uno mira la arquitectura contemporánea de comillas, no ha funcionado. Sí, así como en y creo que eso tiene que ver con que, a ver, la mayoría de los programas que tú has hecho, obviamente los que están más referidos a arquitectura, edificios en sí, que obviamente por tu formación dominas muy bien la arquitectura prerrománica, visigoda, creo que también llegas a algo de Renacimiento, veo que también el canal has abordado el barroco en América Latina, el famoso barroco sísmico guatemalteco. Pero también te pregunto, ¿no? ¿Qué posición tienes, sobre todo al producir los programas, de acercarte al edificio contemporáneo? Que eso obviamente obliga no hablar desde el rigor histórico, sino tal vez acercarnos más al formato de la crítica, o que tal vez el programa esté enfocado más en como ensayístico, como una interpretación, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué opinas o qué es lo más que te ha acercado al presente y por qué no lo has hecho más o por qué tal vez tienes planeado acercarte y hablar de casos contemporáneos, ¿no? Tanto en España como en otro contexto. Pues posiblemente es una cuestión de falta de tiempo. Entonces, es muy curioso porque de partida abordo un tema y aquello empieza a sacar ramificaciones por todas partes, trato de ir resolviendo cada una de ellas. En algún caso, cuando creo que ya empieza a saturar al público con una temática, por un momento me desplazo a otro lugar hasta regresar a ese mundo. Me ha ocurrido, por ejemplo, cuando he querido explicar en qué consiste el llamado Renacimiento, ¿no? O sea, qué ocurre en la Italia del siglo XV hasta el Alto Renacimiento de Julio II, de Miguel Ángel y demás. Y entonces ahí me he extendido muchísimos programas, entonces de vez en cuando he hecho una parada y me he ido al Próximo Oriente y me he ido, qué sé yo, a Petra, por ejemplo, antes de volver y después me he vuelto a Jericó. O sea, digamos que he hecho una pequeña pausa para que los seguidores del programa pudieran decir, bueno, relajémonos un poquito, veamos otras cosas. Entonces, ¿en algún momento puedo abordar la arquitectura contemporánea? Sí, puedo abordarla, pero aquí hay algunos riesgos, ¿bien? El primer riesgo es que hasta qué punto ha envejecido lo suficiente esa arquitectura contemporánea para estar seguros de ciertos valores, porque un valor interesante en la arquitectura es su perdurabilidad. Entonces, ¿hasta qué punto estamos conscientes de que esa perdurabilidad realmente se va a mantener? Y no me refiero exclusivamente a la perdurabilidad material, al hecho de que los materiales puedan aguantar el paso del tiempo, porque en muchos casos hay arquitectura histórica que ha sido sucesivas veces restaurada y la seguimos viendo por eso. Bien, sino hasta qué punto esa solución arquitectónica, esa solución espacial, y te pongo un ejemplo muy fácil, ¿vale? El convento de la Tourette de Le Corbusier que Ya. todos tenemos en mente. Entonces, claro, él plantea un ejercicio en la iglesia muy interesante, una forma de iluminar la iglesia del convento muy atractiva, que ha sido muchas veces repetida, una iluminación muy tenue, que no es directa, pero la sonoridad de la iglesia de la Tourette no funciona bien. No funciona bien. O sea, tú vas con un grupo, porque yo he ido con grupos de estudiantes de arquitectura, y en cuanto empezamos a hablar un poquito de más, aquello se pierde.
Entonces, ¿hasta qué punto la Tourette podrá continuar en el futuro si una de las funciones claves del templo, que es poder rezar, poder cantarle a Dios, no funciona esa sonoridad, ¿vale? Pero a lo mejor hay que darle un poquito de tiempo, a lo mejor hay que hacerle 3 o 4 ajustes para que aquello funcione, porque a lo mejor edificios que hoy nos parecen brillantes, resulta que tuvieron que hacer esos ajustes a lo largo de 2 o 3 siglos hasta que encontraron el momento apropiado para que funcionase. Bien, entonces no estoy seguro si la Tourette tiene futuro, ¿vale? Si podemos poner, porque podemos salir del debate estético sobre la Tourette, pero eso me importa muchísimo menos que todas las soluciones espaciales que Le Corbusier mete en la Tourette. Entonces, claro, ese es uno de los problemas clave, de esa sonoridad de la iglesia. Claro, si lo comparas con otro edificio de Le Corbusier, como Ronchamp, donde ahí sí, puchis, el hombre sí que le afinó, o sea, sí consiguió un equilibrio entre la iluminación del interior del edificio, esa pequeña capilla que queda a un lado del altar, donde incluso genera mayor intimidad gracias a esa iluminación, una sonoridad que funciona mucho mejor. Entonces, ese sí que está logrado, ese sí que está conseguido. Pues de nuevo, hay que dejar que el tiempo pase, porque no sé qué puede ocurrir al cabo de 100 años. A lo mejor hoy está logrado porque el material empleado en la cubierta era muy adecuado y resulta que el material se deteriora, no somos capaces de recuperarlo y entonces se nos pierde esa magia del sonido. Entonces, claro, no abordo en grandes casos la historia de la arquitectura contemporánea porque no tiene pozo suficiente para poder estar seguro. O sea, la puedo abordar más desde un punto de vista periodístico, en el cual hago una crónica de cuál es la intención del arquitecto en el momento de llevar a cabo el desarrollo de esa obra. Bien, con Fernando y Villanueva he tenido arduos debates sobre un arquitecto español contemporáneo, Rafael Moneo. Entonces, yo entiendo perfectamente las obras de Moneo. Bien, sé perfectamente lo que está haciendo Moneo. Sé por qué las hace de esa manera. ¿Vale? Puede gustar más, puede gustar menos, pero te lo puedo explicar. Que no significa que esté ni justificando la obra que ha hecho, ni valorándola de forma especial. Me puedo limitar a explicarlo. ¿Qué perdurabilidad tendrá esa obra? No lo sé. No lo sé. O sea, hoy nos puede parecer más o menos interesante, más o menos atractiva y más o menos bien resuelta el ayuntamiento, el edificio municipal que hicieron en Murcia frente a la catedral y a lo mejor al cabo de 300 años la gente dice, hostia, qué tío, qué bien lo hizo. O sea, qué bien se adecuó 300 años después. Porque claro, hoy valoramos edificios que en su momento, desde el punto de vista del lenguaje estético, se daban bofetadas cuando se construye y nos parece exquisito. O sea, hoy vamos a Santiago de Compostela, vemos la fachada del 18 de Casas Novoa y nos parece que es la fachada ideal para la Catedral de Santiago de Compostela. Y a continuación entramos dentro de la catedral y estamos en la catedral del siglo XII y nos parece que, que ese maridaje entre la fachada y el interior de la catedral es perfecto. Y posiblemente para muchos de los contemporáneos de mediados del 18, cuando vieron aquella fachada, yo decía, hostia, vaya bofetada que le acaba de dar el arquitecto a un edificio tan lindo como este. Entonces, ese es uno de los problemas de la arquitectura contemporánea, que te puedo hacer la crónica periodística, pero el análisis histórico necesita más pozo. Sí, y pensando, bueno, lo estratega en comunicación que era Le Corbusier en edición, photoshopeo de imágenes, tal vez si él hubiera desarrollado una carrera como eh, cineasta para mostrar su manera, de una manera audiovisual, posiblemente lo hubiera editado al audio, ¿no? Entonces, cuando estuviera en la Tourette, porque seguro le hubiera hecho un truquillo para que no se entendiera eso, ¿no? Pero entonces, eso quiere decir, Alberto, o más que quiere decir justamente, que lo que buscas transmitir cuando haces tu programa, cuando creas contenido digital a través de YouTube, justamente, aunque no se diga directamente, pero bueno, la gente sabe leer entre líneas, o a veces no necesariamente toda la información está explícita, pero justamente entender tu punto de vista, tus convicciones sobre justamente la veracidad y la objetividad de lo que se está hablando, sobre todo cuando estamos hablando en el caso de relatos históricos. Y como bien tú dices, que difiere de lo que sería un programa enfocado en lo periodístico o digamos la farándula, pero no peyorativamente, ¿no? No peyorativamente, sino también como formato. Entonces, obviamente se entenderá que quien va o quien está consumiendo tu contenido es el que está enfocado en esta postura de la veracidad, del dato duro,
del relato histórico bien construido y bien justificado. Pero tú consideras justamente que hacia el otro extremo, digamos, de nuevo, no peyorativamente, pero el formato periodístico, farándula, tal vez estos contenidos que te voy a dar 10 cosas que no sabías de, por ejemplo, pero que tú reconoces que en ese tipo de formatos y de enfoques hay ciertos peligros o ciertas particularidades con respecto a la discusión sobre arquitectura en la actualidad. Y no digo sobre arquitectura contemporánea, ojo, sino discusión arquitectónica en la actualidad, inclusive de obras de la Edad Media, prerrománico, románico, gótico, visigodo, asturiano, ¿no? ¿Qué particularidad ves tú que inclusive arquitecturas antiguas sean relatadas desde coyunturas extremadamente contemporáneas? O sea, ahí hay dos cuestiones, ¿bien? La primera, que es evidente, es caer en el anacronismo, en el querer hacer una lectura del espacio arquitectónico del pasado cuando se utilizaba en el pasado como si fuera presente. Entonces, ahí hay una muy fácil que es cómo se utilizan los espacios religiosos, los espacios litúrgicos del mundo cristiano. Entonces, claro, como la mayor parte de los que estamos aquí, más allá de que seamos o no seamos creyentes, practicantes o no de la Iglesia Católica, hemos conocido los espacios católicos después del Concilio Vaticano II, bien, la forma de organizar la liturgia después del Concilio Vaticano II varía respecto a como se hacía antes. De modo que cuando entramos en las iglesias previas a Vaticano II, hay una serie de espacios que, si no sabemos cómo se hacía esa liturgia antes de Vaticano II, pues no vamos a entender el espacio, no vamos a entender una serie de... Hay unos matices ahí que se nos escapan. Pero claro, es que antes de Vaticano II está Trento, y Trento fue una revolución en la forma de concebir el espacio litúrgico. Entonces, podemos caer en error, y en algunos casos errores notables. Bien, hay uno que es muy curioso, los coros. En las iglesias medievales previas a Trento, el coro termina por convertirse en el espacio principal dentro de la iglesia frente al altar, hasta el punto que es casi una iglesia dentro de la iglesia, ese espacio conformado por el coro mirando hacia el altar que se encierra a sí mismos, ¿vale? Claro, en ese espacio el fiel queda fuera. El fiel está paseando en las naves laterales y desde allí escucha a los monjes o a los canónigos cantar la misa. Entonces, claro, la sensación debía ser muy atractiva porque tú entras a la casa de Dios, que es una cosa mágica, y en esa casa de Dios escuchas el canto y escuchas la misa, pero no eres partícipe de ella, digamos, de que estás fuera. Es normal. Entonces, tú imagínate esa... Porque la culminación son las catedrales góticas. Entras en un espacio donde te mueves en la penumbra, tú, hombre pecador. Levantas la vista y arriba en las bóvedas hay una gran luminosidad, que es donde está el cielo. Y encima de un coro cerrado al que tú no puedes acceder, sale una música que te canta la gloria de Dios. Debía ser una cosa espectacular. Claro, todo eso hoy ya no se vive. ¿Por qué? Porque en muchos casos ha habido restauradores que no entendiendo nada se volaron los coros. Los echaron para atrás de las naves o directamente los quitaron. Bien, entonces claro, ya has quitado uno de los elementos más destacados, que es el uso de la música como parte del espacio. Bien, pero además le pongo luz eléctrica. Entonces, claro, tratar de entender hoy, tratar de hacer una lectura hoy de ese espacio con nuestra mirada de hoy, con nuestra luz eléctrica, sin los coros y todo lo demás, pues caes en ese ejercicio de anacronismo. Vale, se puede resolver explicando todo este tipo de inconvenientes por los cambios litúrgicos que ha habido en la Iglesia Católica. Pero hay otro que ese sí que es un riesgo mayor, que es cuando tú decías en la lista de las 10 cosas que no sabías sobre la arquitectura del siglo XVII en España. Número 1. En Madrid, la arquitectura del siglo XVII en España se hace en ladrillo porque el siglo XVII es un siglo de crisis de la monarquía hispánica, no tienen dinero, entonces tienen que construir las iglesias en ladrillo. Número 2. La crisis es tan grande que incluso esas iglesias, cuando hacen las bóvedas, ni siquiera son de ladrillo, que ya es un material barato, son bóvedas encamonadas, que son estas bóvedas que se hacen con una estructura de madera, que después se le pone una capa de escayola y la capa de escayola se pinta como si fueran de fábrica, como si fueran de piedra o de ladrillo. ¿Vale? Entonces yo estoy haciendo el titular 1, 2, 3 y 4. Y por tanto, esta es la demostración palpable de que la España del siglo XVII está en profunda crisis porque ni siquiera en la capital de los reyes Austrias menores pueden hacer iglesias de un material noble como la piedra y unas buenas cúpulas. Claro, ahí sí tienes un error. Y es que estás contando una mentira histórica. O sea, no es que estés haciendo un anacronismo que se puede resolver colocando mentalmente el coro y quitando la luz eléctrica. Es que estás contando una falsedad. A ver,
a comienzos del 17, hasta mediados del 17, el rey más poderoso de Europa es el tipo que vive en Madrid, y ese tipo que vive en Madrid construye en ladrillo, porque en Madrid todo se construye en ladrillo, o sea, para que veas un edificio en piedra en Madrid es complicado. Claro, el Palacio Real, que lo hacen los Borbones, ¿de acuerdo? Y porque están obsesionados con Versalles, pero fuera de eso se construye en ladrillo, cuando hacen Madrid en el siglo X y se construye en ladrillo en el siglo XXI, ¿vale? Pero es que en París, entre 1600 y 1650, una ciudad que se construye en la cuenca del Sena, que es una cuenca caliza donde las piedras salen con que des una patada a un hierbajo y te salen unos bloques, unos sillares de caliza espectaculares. Entre 1600 y 1650 en París se construye en ladrillo. Y se construye en ladrillo porque están imitando la capital de ese poderoso rey que vive en Madrid. Entonces, claro, tú vas a la plaza de Bosch o tú vas a la plaza de... La que está detrás del Palacio de Justicia, la que hace Enrique IV y Luis XIII, se me ha ido ahora el nombre, la Place Dauphine. El triangular, ¿no? La que hace el Sena, ¿no? Eso es, la triangular, bien, y están hechas en ladrillo. ¿Y por qué están hechas en ladrillo? O vas al Versalles original, el Versalles de Luis XIII está hecho en ladrillo, el pabellón de caza. ¿Por qué? Porque el material de moda en ese momento es el que viene de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los de Madrid son unos muertos de hambre porque hacen ladrillo y los de París son una monarquía poderosa? No. Son encima los acomplejados porque una ciudad de piedra decidió construir ladrillo para copiar lo que ocurre en Madrid. Pero vamos más lejos. Las bóvedas encamonadas son ya el máximo exponente de la crisis que se está viviendo en ese Madrid de los Austrias que no tienen con qué comer. Entonces recuerda, bóveda encamonada, la estructura de madera, la recubro con escayola. Hostia, que la galería de los espejos de Versalles está cubierta con una bóveda encamonada. O sea, la galería del palacio del rey más poderoso del siglo XVII, ejemplo máximo del absolutismo, tiene una bóveda encamonada. Lo cual nos viene a decir que no es un problema de economía, es un problema técnico. Oye, mira, hay que hacer esto rápido, porque aquí hay que dar el golpe espectacular al embajador lo antes posible. Entonces, claro, si yo en Madrid el embajador vino hace un año y teníamos 2 iglesias y viene 2 años después y tenemos 20 iglesias, pues hay que construir muy deprisa. Y la solución encamonada es la forma más fácil. Si yo estoy haciendo Versalles, ¿vale? He prometido que voy a hacer una galería de espejos que van a alucinar todos los embajadores que van a venir a rendirme pleitesía tras la paz de Ryswick, pues tengo que ir deprisa y hago una bóveda encamonada. Ya está. Nadie lo sabe. O sea, ¿cuánta gente de los que lo está oyendo sabe que la bóveda de la galería de espejos es encamonada? Pues prácticamente nadie. Hay que subir a verla con los ojillos. Todo el mundo está viendo los espejos. Eso es. Entonces todo el mundo se queda diciendo, wow, qué tío tan grande es este. Y en Madrid, que las bóvedas encamonadas, si no sabes que son encamonadas, no te das cuenta, te van a poner en el listado de las 10 características fundamentales el ejemplo de la pobreza de los Austrias menores, que las bóvedas de Madrid eran encamonadas. No, este ejemplo es una buena solución técnica. Sería como si dijéramos, la demostración de la pobreza que viven hoy Estados Unidos o Alemania es que utilizan muros de tabla yeso. Bueno, utilizan muros de tabla yeso porque hay que construir deprisa, no porque sean pobres. Bien, entonces ese es el problema que tenemos en esos titulares de las 10 características, que pueden ser muy buenos, salvo que te metan este tipo de equivocaciones. Sí, porque obvio, y esto no tiene que ver nada más con el contenido de arquitectura, pero también está esta cualidad en que, como tú dices, las audiencias como consumidores de información, pues tal vez nos sentimos, y también me incluyo también, a veces uno espera el contenido tendencioso, conspiranoico, de película, ¿no? De película, frente a reconocer, oye, que no todo es una conspiración, que no todo es un drama novelesco, y por qué no decirlo, ¿no? A veces, bueno, las cosas son más sencillas o incluso más aburridas de lo que uno pensaría, pero no por eso se tiene que demeritar el contenido que se haga, ¿no? Pero como bien tú reconoces, tal vez uno de los vicios o las tentaciones que como comunicadores estamos siempre cuando hacemos contenido, siempre lo tenemos enfrente, ¿no? Hay que ver cómo se aborda, ¿no? Pues también puede haber la ironía, ¿no? El humor negro, de nuevo, hay múltiples formatos, pero entendiendo cuál es el riesgo de cada uno, ¿no? Y cuál es el riesgo sobre todo cuando uno puede decir, yo dije esto, pero obviamente lo dije en humor negro, ¿no? Claro, porque yo sé cómo lo estoy diciendo, aunque sea un dato falso, ¿no? Pero no necesariamente la audiencia sabe que es un dato falso, ¿no? Y no entiende el chiste. Entonces ahí está justamente el problema que puede haber, bueno, uno de los problemas que puede haber justamente cuando uno está del lado de la difusión de contenido, a audiencias mucho más grandes que las que uno igualmente, que también tiene su protocolo y su compromiso cuando uno está en un aula de clase, ¿no?
como dice el famoso tío Ben, ¿no? Claro, cuando hay un mayor poder también hay una mayor responsabilidad, ¿no? Para ir acercándonos al final de esta conversación muy grata, Alberto, quisiera que le contaras un poco a las audiencias y al público cuáles son las nuevas ideas, cómo te estás proyectando en el futuro cercano con respecto a la producción del canal. No necesariamente cuáles son los próximos episodios, ¿no? Sino qué te has dado cuenta con respecto al funcionamiento que ha tenido hasta ahora el canal y qué cambios piensas incorporar, qué innovaciones piensas plantear o inclusive decir, oye, se viene un cambio de formato, por ejemplo, donde voy a incursionar en otras redes, ¿no? Justamente, Alberto, como comunicador, ¿cuáles son los retos que se ha planteado en el futuro a mediano o a corto plazo? Fíjate, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría hacerte una reflexión a la reflexión que tú acabas de hacer, ¿no? Obvio. Sobre el hecho de que a lo mejor es cierto que en ciertos casos nos gustan más pues, ciertas teorías conspiranoicas o un poco más enrevesadas, más hollywoodescas. En realidad, si hay algo que puede ser absolutamente enrevesado y complejo y con una cantidad de matices que se nos escapan, es la historia real. Bien, yo hay un ejemplo que pongo a menudo. Cuando estudiamos historia del arte en general, te la suelen dividir la historia del arte del pasado con los modelos de estados-naciones contemporáneos. Entonces tú tienes la historia del Renacimiento y del Barroco en España, ¿vale? Entonces en la historia del Barroco en España aparece Velázquez. La historia del Barroco en Bélgica y aparece Rubens. La historia del Barroco en Italia y aparece Bernini. Y ya está. Entonces está dando el recetario y a partir de ahí ya funciona. Claro, lo jugoso está en que cuando el joven Velázquez, recién llegado de Sevilla, llega a Madrid, es un tipo que pinta como los dioses, pero como su maestro es un tipo muy pacato, pues nunca le ha dejado pintar, su maestro y suegro, nunca le ha dejado pintar desnudos. De modo que Velázquez no sabe pintar desnudos. Él ve los cuadros que tiene el rey Felipe IV en la corte, en el Alcázar, y entonces queda deslumbrado por los desnudos de Tiziano, pero no sabe cómo hacerlo. O sea, está mirando a Tiziano. Claro, ya te he incluido a Tiziano. O sea, tenemos un Velázquez que está en el palacio mirando a Tiziano diciendo, joder, ¿y eso cómo se hace? ¿Vale? Y es en ese momento cuando se recibe una de las visitas diplomáticas, la segunda vez que pasa por Madrid, Rubens. Entonces, Rubens ha venido una primera vez, viene una segunda vez, porque andan ahí en negociaciones en la guerra con Inglaterra y tal. Entonces Rubens se reúne con Velázquez y dice, chico, o te dedicas a dibujar mucho de natural, o lo más fácil es que te vayas a Roma, y en Roma vas a la Sistina y te miras lo que pintó Miguel Ángel, porque lo hace mucho, él lo hace muy visible, el pintar los desnudos, ¿vale? Claro, yo te estoy insertando a una figura que no sueles tener, o sea, esta relación que te acabo de hacer entre Tiziano, Rubens y Velázquez no te la suelen contar, y dices, oye, qué interesante, me acabas de meter a 3 artistas de primera. Entonces, claro, Velázquez agarra los bártulos, se marcha a Roma y, en efecto, consigue que le permitan visitar él a solas la Sistina, y así puede tomar notas de las pinturas de Miguel Ángel. Ya te he metido al cuarto artista. En el momento en que Bernini está trabajando ya en el Vaticano. Con lo cual, no tenemos constancia documental de que se conocieran, pero sí tenemos constancia de que en el mismo tiempo estaban en el mismo espacio físico los dos. ¿Vale? Entonces, claro, ya tenemos a Bernini influyendo sobre Velázquez. Vale. Velázquez volverá a España y regresará a Italia unos cuantos años después, en su segundo viaje. Y ahí tampoco tenemos constancia documental, pero sí de que se conocieran entre ellos, pero sí que contrató a uno de los miembros del taller de Bernini, con lo cual la relación tenía que ser. Pero es que en ese momento incluso Velázquez empieza a pintar utilizando modelos que Bernini ha desarrollado antes en escultura. Claro, es mucho más interesante entender que Velázquez ha aprendido a dominar el desnudo después de ver en persona los desnudos de Miguel Ángel a Sistina por consejo de Rubens, e incluso fue más lejos a la hora de pintar el desnudo, hasta desnudos más sensuales, gracias a su amistad con Bernini, que si yo te hago esa clasificación de historia del barroco español, historia del barroco flamenco, historia del barroco italiano, porque no entiendes nada. Y cuando descubres la realidad dices, ¿y por qué nunca me lo contaron así? O sea, ¿por qué algo que puede ser tan interesante como eso? Pero ya yendo a la pregunta que me hacías, ¿qué tengo que mejorar? Hay que mejorar muchas cosas. Ya se han mejorado cosas en el programa. Para empezar, los propios sistemas técnicos de grabación, la cámara de vídeo que he utilizado, el micrófono que he utilizado, la mesa de sonidos. Hay una serie de cuestiones de hardware que ya hemos ido mejorando. Yo no hago la producción final. Para eso, afortunadamente, cuento con el buenísimo hacer de mi esposa, la arquitecta Loren Lemus, que yo a ella le doy el guión, las imágenes, y después ella hace el montaje y consigue que le mete el audio, la música y demás, consigue que sea más atractivo. Hay que mejorar las imágenes. Ya he hablado con algunos colegas de algunas reconstrucciones en 3D que se puedan incluir. El problema está
Y que, claro, esto no se hace un día para otro, esto de hacer construcción de 3D. O sea, yo tendría que pensar, bueno, dentro de 3 meses voy a hacer un programa sobre el Palacio de Buen Retiro, entonces le voy a pedir a este colega que empiece a hacer determinados dibujos. Pero sobre todo lo que hago es leerme con mucha atención los comentarios que me van dejando la gente que mira el canal. Y entonces voy viendo lo que esta gente me está pidiendo. Bien, entonces a veces hay que incluir pues algunas anotaciones, sobre todo cuando nos metemos en cuestiones dinásticas de reyes que van y que vienen y este tipo porque decide esto. Pues bueno, vamos a poner un árbol genealógico para que nadie se pierda porque este ha sido el sucesor de aquel si parece que no eran de la misma familia, ¿vale? Pero sobre todo me voy atreviendo más. Pareciera que tenía que ser más genérico, que voy a conseguir más público haciendo, digamos, programas, porque yo lo miro, como tú lo harás igual, todos los números que nos da YouTube, vamos a ver quién nos está viendo más, quién nos está viendo menos, qué temas son más atractivos, qué temas son menos atractivos. Entonces, claro, yo sé que hay ciertos temas que en el momento que saqué ese vídeo, me ocurrió cuando hice el de la ciudad de Petra, la ciudad de Jordania, cuando hice el de Jericó, en Palestina. Bien, yo sabía que esos vídeos iban a tener más visualizaciones que vídeos dedicados, qué sé yo, a la El que colección decías, el de comillas. sí, o la colección de pintura del Duque de Buckingham. Pero, sin embargo, me doy cuenta que esos otros también tienen público. Y ese es mi público. O sea, yo no compito en las grandes ligas donde me quiero llevar a cientos de miles o a millones de espectadores. No es mi campeonato, ¿vale? Eso no significa que yo me crea que soy un tipo, no, ya que yo soy de la élite, yo soy un académico, entonces yo me dirijo. No, para nada. Para nada. O sea, yo trato de hacer programas realmente muy comprensibles, ¿de acuerdo? O sea, no asumo que la persona que está al otro lado de la pantalla tiene por qué saber absolutamente todo, bien, pero sí que me doy cuenta que no apuesto por programas que podían tener un mayor tirón, bien, por una cosa más generalista, sino que al contrario, me puedo arriesgar a seguir haciendo una cosa un poco más especializada, un poco para gente que busca, no vamos a decir algo distinto o algo más elevado que no es así, sino que le cuenten, pues mira, esas cositas que lo que te estás contando ahora de comillas. El caso de comillas es, yo tengo dos programas a la semana, Sierra de Historias más genérico y uno que llama Paseos por la Sierra, donde yo me voy a pasar con mi familia, como te decía antes, cámara en mano y grabo lo que veo y comparto con la gente que me sigue en mi programa lo que he estado viendo. Entonces, creo que es en el domingo que será 30 de julio, saco un programa sobre Santillana del Mar, es una ciudad también muy bonita de Cantabria, pero no para contar lo que puede ver cualquiera en cualquier programa de Santillana del Mar, porque para eso hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Pero, por ejemplo, había la restauración de una de las casas, de una de las casonas de Santillana del Mar, que ha sido un crimen. O sea, es un edificio que está perfectamente documentado, que siempre tuvo revoco, que los muros de ladrillo siempre estuvieron encalados para proteger el ladrillo y sobre todo para una apariencia de nobleza al edificio intencionada, y el restaurador hace 10 años se voló el encalado, se quitó el jalbegado y dijo, ya está. Entonces, claro, no solamente pone en riesgo el propio edificio, dejando al exterior el ladrillo, sino sobre todo le da una apariencia de rusticidad y una apariencia de pobreza que no estaba en la mente ni del arquitecto que lo construyó ni del cliente que pagó al arquitecto para construirlo. Entonces, mi reflexión es, ¿por qué nos empecinamos a hacer restauraciones mentirosas? O sea, ¿por qué? Porque claro, si yo le añado un tercer nivel y el tercer nivel lo hago de acero corten, no estoy mintiendo. O sea, me puede gustar más o menos, pero le he metido un nivel porque hay necesidad de un tercer nivel y le meto un nivel de acero corten. No estoy mintiendo. Pero si yo un edificio que sé de manera consciente que estaba revocado, que tenía una capa de cal para evitar ver el ladrillo y ofrecer una apariencia de mayor riqueza, si de forma consciente le quito el revoco y no se lo quiero poner, estoy mintiendo. O sea, yo como restaurador estoy falseando la historia. Entonces, ese tipo de cosas que me gusta compartir en estos paseos, dice, oye, voy a ver esto, claro, ¿cuánta gente pensará que voy a hablar de este tema en Santillana del Mar? Pues no serán muchos, pero por supuesto, y tú bien lo sabes, serán muchos más que los alumnos que solemos tener en el aula. Entonces ya es una ventaja para mí, porque como yo quería compartir esas ideas, el formato YouTube me permite ir más allá. Yo, cuando más estudiantes he tenido en el aula dando historia de arquitectura, han sido 101. Era muy divertido porque no eran 100 ni 99, eran 101. Bien, en un primer año de carrera de arquitectura. Pero claro, a través de mis vídeos, por poco que lo vean, pues ya son unos cuantos miles de personas, de modo que ese gusto que tengo por compartir mis reflexiones, mis hipótesis, mis ideas, pues YouTube me da el formato que en el aula ordinaria no consigo. No, y rompiendo fronteras, obviamente, y claro, y uno entiende, en el caso que estamos nosotros, que estamos produciendo contenido en castellano, pues obviamente, bueno, claro, va a haber unas audiencias que no están en China, por ejemplo, ¿no? Que no están en la India, pero de que, bueno, aprovechando, bueno, noticia de
Ogué, que murió ahora del no lugar. Bueno, ahorita justamente no se rompe esa frontera de lo que es no solo el aula de clase, sino el tema de las fronteras incluso de los continentes. Alberto, para cerrar, si le puedes contar al público, a la audiencia, dónde pueden encontrar los canales que manejas, en qué redes te encuentras presente, a partir de qué usuarios, para justamente que lo más grato que podríamos darte como agradecimiento por tu tiempo es que nuestro público conozca y siga el contenido que tú produces. Pues utilizo solo dos plataformas. El formato completo audio-vídeo es YouTube, ¿de acuerdo? Y mi canal es Alberto Garín. Entonces, con mi nombre y apellido, Alberto Garín, ahí lo van a encontrar. Más allá de que el programa específico, los programas se llaman Sierra de Historias y Paseos por la Sierra, ¿vale? Y la segunda plataforma, donde solo subo el audio, es iVoox, ¿vale? Que es una de las plataformas de podcast en español más notables que hay. No utilizo otras plataformas tipo Spotify o demás. Pues podría darte un largo discurso de por qué no las utilizo, pero aquí me voy a ceñir a la estricta realidad. Yo he aprendido a manejarme por redes sociales, este tipo de redes sociales grandes, gracias a Fernando Díaz Villanueva, y sigo sus instrucciones. Entonces Fernando me dijo, utiliza dos plataformas, no te compliques la vida, porque cuantas más plataformas tienes, más difícil hacer el seguimiento en todas partes, y por eso me dijo, búscate la principal, que es YouTube, y búscate una de respaldo de audio, que va a ser iVoox, y ya está. Porque a la larga, y esto es un consejo muy interesante, a medida que vamos produciendo vídeos, la cantidad de memoria que consumen de nuestras computadoras es cada vez mayor. Pero claro, la esencia de mi programa es que yo tengo un guión y ese guión está asociado a una serie de imágenes y eso ocupa muy poco espacio. Entonces, claro, al final Fernando me dijo, hombre, si YouTube desapareciera y se fuera al carajo todos sus discos duros, si al menos tienes el audio de tu guión, ya tienes la mitad del trabajo hecho, solo tienes que volver a meter las imágenes, que también tienes seleccionadas, y ese formato ocupa muy poca memoria. Entonces, eso sí lo puedo guardar. El vídeo puro que va a YouTube no lo podría guardar, tendría que tener mi casa llena de computadoras. Entonces me pareció que fue un consejo sabio el de manejarme sobre dos plataformas nada más. Pues qué bueno, me da mucha alegría haber conversado contigo, Alberto. Espero que se sumen más seguidores, que sumen más audiencia a través de esta conversación que tuvimos el día de hoy. Y cerramos el episodio también invitando a quienes nos están conociendo el día de hoy a seguir todas las actividades que realizamos en Eventos de Arquitectura, sobre todo en YouTube, en Instagram, a través del usuario Eventos de ARQ. Y esperamos que para ustedes haya sido tan agradable la conversación con Alberto como lo fue para mi persona. Hasta luego.